Capítulo 10. Sueño distante. Tan solo empezando el día, la suerte no parecía haber acompañado a Yodo Issei, lo que él esperaba que fuese una tranquila despedida del lugar que le dio la oportunidad de conocer a sus amigos y un nuevo y mágico mundo, se había convertido en una cacería de brujas pública, demostrándole con creces que lo que él había hecho había sido una soberana estupidez la cual lo acompañaría el resto de su vida, por más que él fuese el héroe de los niños en el inframundo y demás tonterías por ese estilo, el hecho de haber sido matoneado de tal manera en la escuela con la que él compartió con otras personas de su edad sería una horrible marca que no lo dejaría en paz pronto, por no decir nunca. Aún así, pese a haber corrido del lugar dejando con un sinfín de preguntas tanto a amigos como a enemigos, preguntas las cuales para ellos era necesaria urgentemente unas respuestas que le diesen sentido a lo que fuese que estuviese ocurriendo, la noche mostraba por el contrario de la mañana una agradable paz. Ya casi no quedan palomitas. En efecto, no solo él, ambos, Sona e Issei habían corrido como cobardes tras la verdad, ignorando las miradas incrédulas y atónitas de sus más cercanos amigos, ignorándolo todo para simplemente tener un momento para reponerse. Si bien Issei se encontraba sucio y maltrecho por la ejecución pública, Sona se encontraba bastante agitada, trataba de mantenerlo bajo secreto, pero no podía negar que sentía una horrible presión en el pecho al haberle dado la espalda a todo lo que ella había ido construyendo desde su inicio en la escuela, razón por lo cual, lo primero que habían hecho al llegar al apartamento de la Citri, fue bañarse. Quizás no era necesario para ella, pero el desorden mental tan amplio de ambos fue suficiente ayuda para que compartiesen la ducha, al principio solo con el fin de asear sus maltrechos cuerpos, sin embargo, no bastó más que unos cuantos minutos bajo el agua caliente y unas miradas cansadas para hacer de ese pequeño espacio otro espectador más de sus momentos de intimidad. Si es cierto, debería preparar más. Sí, tras salir del baño el resto del día pasó en relativa tranquilidad, viendo que las habilidades culinarias de ambos no eran precisamente las mejores, su alimentación había corrido de parte de la comida a domicilio, asimismo ninguno de los dos había salido de la casa durante todo el día y de manera igual de impresionante, no había llegado ninguno de los Citri ni los Gremory a la casa de ella, lugar obvio donde ambos irían a parar tras huir de la escuela. Quizás ninguno de sus compañeros aún lograba digerir la primera parte de lo que había ocurrido en esa mañana. Tampoco ayudó mucho que aunque estuviesen encerrados durante todo el día, compartiendo como lo harían casualmente en otras ocasiones, ninguno de los dos mencionase sobre lo ocurrido en la escuela, ni la ejecución pública, ni la declaración, ni siquiera sobre el audio de Sona hablando con Aika aceptando abiertamente que ella era quien había planeado todo lo que ella y su pareja habían estado haciendo durante tanto tiempo. No hace falta, contestaba Issei mirando el televisor sentado contra la pared de la habitación encima de la cama de su pareja, con esta en sus brazos recostada en su pecho, ambos mirando una de tantas series que la Citri se había encargado de comenzar a coleccionar hacía un tiempo. La verdad ya se me estaba picando un tanto la lengua por tanta sal. ¿Entonces más soda? Preguntaba la ojivioleta abrazando una almohada, recostada contra el pecho del castaño, alzando una botella de gaseosa a medio acabar. Si se puede, preferiría más vino, respondía jocosamente el castaño no demorando en ganar un fuerte jalonazo de orejas de la peli negra, quien no dejaba de ver el televisor. ¿Qué dijimos sobre el asunto del vino? Preguntaba sin ápice de emoción alguna la peli negra, haciendo que Issei comenzase a rogar por el tirón de oreja. ¿Asunto del vino? ¿De qué asunto y de qué vino me estás hablando? Yo no sé de qué hablas. Con eso la Citri lo dejaba libre para que él acariciase su adolorida oreja mientras ambos continuaban viendo aquella serie la cual habían empezado juntos durante la tarde. 8 capítulos corridos y un manjar de comida chatarra de segunda fue la forma en la que ellos invirtieron su tiempo tras almorzar y de alguna manera, a ninguno de los dos le incomodaba. Sona. Dime. Aún así, quizás solo era necesario el tiempo para enfriar sus cabezas y la tranquilidad del momento para tratar ese delicado punto, el punto de haberle dado la espalda a todo en una sola mañana. Aún así, ¿por dónde empezar? Eran demasiadas cosas, todas con la misma importancia, todas con la misma gravedad. Gracias por defenderme esta mañana, comenzó el castaño, abordando el tema quizás por donde era más ameno hacerlo. Su pareja simplemente suspiraba. No tienes que agradecer, estabas dejando la escuela en paz sin molestar a nadie. Como presidenta del consejo estudiantil, era mi deber responder así. Tras una leve pausa, ella escondía parte de su rostro en su almohada con una mirada meditabunda. Además, no podía dejar que a mi novio le pasasen por encima estando yo ahí para defenderlo. Cierto, contestaba el castaño un tanto divertido, pasando rápidamente a un gesto serio, pero no tenías que defenderme de la manera que lo hiciste.
Te has puesto en una posición aún más horrible que en la que yo estuve. Puede que sí, pero no me arrepiento de nada. Aquellas pausas entre frases eran opacadas levemente por el leve cliqueo de un reloj en el muro. Tú ya te jugaste mucho por mí, cumpliste con lo que tenías que hacer, ahora era mi turno de llevar la carga que tú llevabas. Además, me ganaste en la partida de ajedrez, oficialmente eres mi pareja. Issei parpadeó varias veces ante eso, de alguna manera parecía tener un significado mucho más complejo de lo que simplemente se escuchaba. ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas el asunto con mi ex prometido? ¿Con Jericho Barbatos? ¿Al tipo al que convertí en molipollo? Una risita escapaba de la Citri. Sí, ese mismo, contestaba. Está volviendo a su eje serio. Yo anulé mi compromiso con él ganándole en una partida de ajedrez, bastante sencilla debo recalcar. En fin, al hacerlo, quedó constatado que yo era autosuficiente a nivel estratégico como para valerme de mí misma sin tener que depender de una pareja. Sin embargo, tras una pausa ella continuaba, sonrojándose temerosamente, pasa algo similar a cuando te enfrentaste a Riser por segunda ocasión. En su encuentro pasado Rías había perdido, por lo que Riser tenía todo el derecho a casarse con ella. Eso, si alguien más lo derrotaba antes de su matrimonio, porque ese alguien habría vencido a quien venció a la líder del clan Gremory, el derecho de contraer matrimonio sería tuyo. Issei hacía memoria de esa ocasión, llegando a interrumpir la ceremonia con una simple frase. La virginidad de Rías Gremory me pertenece. Slap. Al mejor estilo de su pareja, una rápido facepalm hacía evidencia de su estupidez y la sonrisa de la Citri, de que ella recordaba también esa interesante declaración de guerra. Conmigo pasa algo similar, yo sería libre de escoger a mi pareja si así lo deseas en un futuro. Sin embargo, si alguien me ganaba en una partida de ajedrez, método por el cual yo le gane a mi ex prometido, esa persona tendría el derecho de tomarme por esposa y ser el futuro heredero del mando del clan Citri. Los ojos del castaño se abrieron a más no poder, su abrazo se fortaleció en torno a su pareja, esta simplemente rodeaba sus brazos con las manos de ella. ¿Te has dado cuenta, no? Preguntó ella reclinando su cabeza un tanto apenada y avergonzada. Esa madrugada en el parque lo dije a manera de broma, pero, al ganarme, tienes todo el derecho de esposarme así como lo tuviste con Rías. Sona. Siempre dije que no aceptaría como pareja a alguien que no fuese más inteligente que yo, continuaba ella más meditabunda. Sin embargo, esa no sería toda la verdad. Mi padre es un hombre mucho más inteligente, hábil y astuto que yo, quizás sea la edad y su vasta experiencia de vida, pero, francamente no me vería casada con alguien que tuviese su misma personalidad como habilidades. Eso hace que ese factor de inteligencia perdiese un poco su mérito. Con delicadeza ella se giraba para acariciar el rostro del castaño con el dorso de sus manos, retirando unos cuantos cabellos de su rostro. Si no te diste cuenta, tú hiciste dos cosas increíbles a mi parecer. Primero, creciste intelectualmente y me derrotaste en el juego donde yo había estado invicta hasta ahora, y segundo, me hiciste crecer como persona así como tú también lo hacías. ¿Te das cuenta cómo solo tu firme voluntad y determinación barrió con todo lo que yo creía antes? Tras un largo suspiro ella recostaba su frente en el pecho del castaño. Por eso mismo, si se trata de ti, no me molestaría que cuando te sintieses listo, me desposases y dijeses que es en este momento que quisieras eso. Tendría que pedirte que lo considerases. Ambos somos muy jóvenes aún, somos demonios, nuestra existencia es demasiado longeva, viviremos miles de años y estar casados antes de siquiera cumplir los 20 años es algo de lo que puede que nos arrepintamos después. Sin embargo, si las cosas van como han ido hasta ahora, en un futuro nuestro compromiso me haría muy feliz. El castaño en silencio pensaba sobre ese tema. En el pasado Azazel le había dado un importante consejo. Tómate las cosas con calma. Así tal cual, y era un consejo de incalculable valor ahora que lo pensaba. Tal cual decía Sona, sus vidas serían increíblemente largas. El líder de los caídos le había contado que en el pasado muchos demonios y demás enloquecieron o se aburrieron de la existencia al apresurarse y cumplir con sus objetivos y metas a largo plazo con excelsa facilidad, por lo que si quería vivir a gusto, tendría que vivir disfrutando del momento y no apresurándose a cumplir, digamos, su meta de volverse rey del harem. Entiendo. Además, me gustan cómo están las cosas por ahora, contestaba el castaño tranquilamente, mirando al costado, esbozando un gesto algo serio, aunque ahora que estamos hablando de estas cosas, creo que lo mejor será primero aclarar las cosas con los demás. En ese punto ambos volvían a asentir, eso era algo de primordial importancia. Cierto, pese a todo, son nuestros amigos quienes han quedado en la posición más incómoda, más mis súbditas, murmuraba Sona recordando el gesto impactado de todas ellas, inclusive de Saji.
Y yo tengo que aclarar las cosas con Buchou y las demás. La cara de incredulidad de Rías mientras se le revelaba la verdad, era algo que hice y no se pudo quitar de su mente durante todo el día. Bueno, ellos deberán entender que las cosas son así, no podemos seguir fingiendo más. Cierto, contestaba la citricería, estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis actos, para poder hacerlo tranquila al menos debo hacer que ellos entiendan el por qué hicimos esto, no podemos esperar que estén totalmente de acuerdo o siquiera si lo aprueben, pero, nuestro deber es ser honestos con ellos, si quieren aceptar nuestra relación o no, no es nuestro problema. Una risa cómplice escapaba de la boca de ambos, hasta que Issei recordaba un pequeño detalle. Ahora que lo pienso, decía este totalmente serio y preocupado, en el audio que puso Aika, decías que tú eras la culpable de todas las cosas irregulares que se hicieron, desde usos de salones y demás. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en la escuela contigo? Con esa pregunta, el estado de ánimo de la Citri se ensombrecía considerablemente. No estoy muy segura, lo que sí sé es que no me van a perdonar absolutamente nada, utiliza recursos importantes de la escuela, mentía a mucha gente, viole archivos de la escuela y demás. Y todo eso solo para encubrir el secreto que se descubrió esta mañana. Es una violación grave a muchos de los reglamentos de la escuela. Tras una leve pausa ella suspiraba cansadamente, no importa si soy la presidenta del consejo estudiantil, lo menos que me harán será ponerme una matrícula condicional si no es que me expulsan directamente. Los ojos del castaño se abrían a más no poder. ¡No! Espera. ¿Qué? Eso era bastante serio, no, bastante malo, no había nada bueno que se pudiese rescatar de ese problema, mas sin embargo, la Citri simplemente abrazaba sus rodillas. Es lo normal, ya te dije, he hecho algo demasiado grave a los ojos de la escuela, no me sorprendería ser expulsada por eso. Pero eres la presidenta del consejo estudiantil. Eso no vale de nada. La peli negra suspiraba. Ya te dije, lo que he hecho es demasiado grave, ni mi posición como presidenta del consejo me salvará. Y lo de ser una de las dirigentes de la ciudad. Con esa pregunta la peli negra miraba a un costado pensativa. Las directivas de la escuela no saben nada sobre ese tema, hemos hecho que ellos nos colaboren con ciertos recursos que tú y yo ya sabemos, pero ellos en particular no saben nada sobre el mundo paranormal. En un principio mi hermana y Lucifer Sama pensaron que eso sería mejor así, Rías y yo dirigiendo el lugar desde el punto paranormal, siendo soportados por otros como los Onkiri o Meabe entre otros. Pero entonces... Deja así Issei, no me molestaría dejar la escuela de tener que hacerlo, suspiraba esta cansadamente, mirando desinteresadamente el televisor, si tengo que reorganizar los puntos de control en la ciudad para dirigir a mi grupo desde afuera de la escuela, lo haré, no es difícil. Si bien ella sonaba bastante calma y tranquila, para Issei no fue difícil sentir el leve temblor en el pecho de ella, las cosas no eran tan planas como ella lo estaba diciendo. Él no diría nada en ese momento para no amargarle más la noche, pero él sabía el aprecio y cariño que ella le tenía a ese lugar, la entrega como miembro del consejo, como protectora de la ciudad, 2 años y un poco más no podían ser echados a la basura así como así, 2 años donde ella pese a ser una figura de autoridad, se divirtió en el viaje a Kioto, participó en los festivales escolares y demás y había hecho otro tanto de recuerdos agradables. Era una lástima dejar un lugar así como a ella le tocaría probablemente. Lo siento, murmuró el castaño por lo bajo afianzando el abrazo. No hay nada que disculparse. Sin más, ambos siguieron viendo la serie, el mal ya estaba hecho y ahora tocaba lidiar con las consecuencias, pero al menos, en ese momento, podían disfrutar de aquello por lo que ambos habían estado sacrificando tanto, la compañía ininterrumpida del otro en total intimidad. Al día siguiente por la mañana, cada uno tuvo que tomar sus respectivos caminos, ambos tenían que rendir cuentas a sus amigos más cercanos, era un tema bastante incómodo, pero Issei al menos se tenía la confianza de haber anunciado que tenía algo importante que contarles a todos, claro que la advertencia no restaba tensión para él, por lo que al tocar al timbre de su casa y ser recibido por Asia y la mirada un tanto dubitativa de ella sintió la muy agradable sensación de usar sus huevos como corbata. Hola Asia, saludaba el nervioso hasta donde podía disimularlo. Issei-san, bienvenido, saludaba ella cortésmente, dándole paso para que él entrase en su casa, como si fuese lo más cotidiano. Al llegar a su sala fue bien recibido por un desayuno por parte de la rubia, él ya había desayunado pero por cortesía y por evitar terminar de joder las relaciones con sus amigos recibió agradecido. De las escaleras venía bajando Kiba, al ver a su amigo una sonrisa brilló en su rostro. Buenos días Issei-kun, saludaba amablemente con su sonrisa de galán de película.
Hola Kiba, continuaba este agradado, acompañando al castaño en su desayuno. Tras terminar, una sonrisa de alivio se posaba en el rostro de él. Al parecer las cosas no estaban tan mal, aunque, debía resaltar el detalle de ver a ambos rubios con sus uniformes de escuela, en casa en horario escolar. Para hacer la situación algo más seria, la mirada un tanto pensativa de Asia era lo primero que saltaba a la vista del castaño. Chicos, ¿qué hacen en casa a esta hora? Aquella pregunta por parte de Issei hizo que Asia y Kiba se mirasen entre ellos preocupados. Estamos cuidando de Buchou, contestaba la monja haciendo que Issei se alertara. No ha salido de su habitación desde ayer, ni siquiera ha salido a comer. Parece ser que no pudo manejar muy bien la noticia sobre ti, Kaicho, agregaba Kiba pensativo. Para ser honestos, ninguno de nosotros lo termina de creer. Digo, realmente cómo te has mostrado a ti mismo en la escuela durante todo este tiempo ha sido una mentira. Aquella pregunta hizo que Issei temblase levemente, obligándolo a tomar una posición más condescendiente. En parte, contestaba él con un gesto solemne, no es como si hubiésemos querido engañarlos, pero para nosotros era importante mantener nuestra relación en secreto, por eso fingí algunas cosas. Entonces, la tarde del ocaso. ¿Lo del baño de las chicas del club de Kendo? Preguntaba Asia intrigada y confundida. Sí, todo planeado, respondía él. Cada vez todos ataban más cabos sueltos, por lo que nos tocó tomar medidas más radicales. Un amplio silencio se formó en la sala. Ambos querían recriminarle como era debido a Issei, pero el estar ahí respondiendo a esas preguntas parecía ser suficiente carga para él, al menos de primerizo. ¿Cuánto llevan ustedes de pareja? Preguntaba el rubio. Eso quizás les diría hace cuánto comenzaron a ser engañados por su mejor amigo. Comenzamos a salir tras el asunto con Cocabiel, respondía el sereno. Es mucho tiempo, agregaba Asia sintiéndose un poco vulnerada al haber sido engañada durante tanto tiempo. Lo sé, contestaba Issei sabiendo a qué se refería su casi hermana. Asimismo, con una mirada decidida se levantaba del sofá. Les explicaré con más detalles después, pero por ahora, necesito hablar con Buchou. Supongo que sí será lo mejor dejar esta charla para después. Es prioritario que hables con Buchou para hacerla reaccionar. Sin embargo, contestaba Kiba sereno pero mostrando que en efecto, estaba resentido contra Issei. No esperes que ella te entienda, mucho menos te perdone. Además tienes que explicarle eso a las demás. Todas están sin saber qué hacer o qué decir en este momento. Issei nunca creyó ser regañado por el príncipe de la academia. Sin embargo, esto era bien recibido por él, porque era cierto. Lo sé, a su tiempo estoy dispuesto a hacer lo que ustedes crean que debo hacer para compensarlos por esto. Sin más, el castaño subía la escalera hasta el último piso, donde se encontraba su habitación y la de su ama. De la otra cara de la moneda la situación era algo más difícil de asimilar. Sona se encontraba en la sala de su casa, con Tsubaki sentada frente a ella, sentada de manera rígida con manos en su regazo y ojos cerrados. Me alegra que vinieses aún en horario de escuela, Tsubaki, comenzaba Sona llevando su mano a su taza de té. Es mi deber acudir a la llamada de mi líder, no es más, contestaba esta monocordemente, sin abrir los ojos, sin tocar su taza para nada. Es suficiente para mí, contraponía Sona. No era un secreto para ella que su reina no estaba contenta en absoluto. Creo que ya sabrás por qué te llamé. No estoy muy segura, respondía la reina para luego abrir sus ojos mostrándose en efecto, molesta. Supongo que será para explicarme por qué nos dio esa horrible puñalada a todas por la espalda. La impresión de Sona fue demasiada para ser contenida. Sin embargo, tan rápido como se sorprendió recuperó su temple. No sé a qué te refieras con puñalada por la espalda, pero si te llame para explicarte por qué tuve que mantener esta relación en secreto de ustedes, mostrando una mirada desafiante ella enfocaba a su mano derecha. Además, cuida tu tono, Tsubaki, eres mi reina, recuerda eso. Espero que sea una buena explicación, Kaicho, contestaba Tsubaki sin disminuir su hostilidad, y espero que sea bastante convincente y justificada. Además, sobre mi lealtad usted sabe que está más que afianzada a usted. Sin embargo, el trato no parece ser correspondido. Pasando por alto la evidente falta de respeto de su mano derecha para con ella por el hecho de que ella misma había violentado la confianza de ella, Sona comenzaba a contarle a su amiga sobre el inicio de su historia con el héroe de los niños, cómo se acercaron, cómo intimaron y demás, sin cortar un solo detalle. Durante todo el relato, Tsubaki no se había movido de su lugar, siquiera para tocar su té, el cual ya para el final de la historia seguía lleno y totalmente frío. Así que esa es la historia, contestaba Tsubaki. Sí, te he contado todo. Como notaste, el hecho de que Issei o yo pudiésemos terminar en una muy mala posición nos obligó a tomar estas medidas injustas con ustedes.
Sona esperaba que explicándole a Tsubaki que la relación de ella con Issei podía representar varios reveses no solo en la escuela sino en el mundo demoníaco fuese suficiente para que ella entendiese por qué se le ocultó ese secreto a ella y a las demás. Sin embargo, si eso es todo, solo me queda preguntarle una cosa Kaicho, para extrañeza de Sona, la mirada de su reina se hacía en extremo afilada y rasgada, ¿es usted estúpida? Obviamente ante tal disparo, la Citri dejó caer su taza al piso, reventándose esta al instante, la impresión era demasiada para manejar así como así. ¿Disculpa? Preguntó esta más incrédula que molesta. Sí, esa sería la pregunta en este caso ¿acaso usted es así de estúpida? ¿Tiene tal falta de sentido común? Preguntaba molesta Tsubaki sin guardarse nada, ¿trata de decirme solo por eso nos hizo eso a nosotras? La peli negra aún no terminaba de asumir lo ocurrido, Tsubaki, la persona más leal y la más respetuosa a ella realmente estaba estallando así. Sí, solo por eso, contestaba Sona alzando levemente su voz para no dejarse imponer de su reina, entenderé que no puedas estar de acuerdo conmigo, pero ¿qué hay de nosotras? Gritaba la peli negra iracunda, interrumpiendo a su líder, en algún momento de toda esa estupidez se le ocurrió pensar en qué pensaríamos nosotras. Era cierto, algo en lo que ella no pensó mucho, era en sobre cómo reaccionaría su clan al darse cuenta de la verdad, al darse cuenta del papel que ellos jugaron en esa obra de teatro, ahora mismo con esa pregunta se dio cuenta de la gravedad del asunto, al menos para con su amiga. Ruruko y Momo no dejan de llorar por lo ocurrido. Exclamaba esta asombrando a su líder, para ellas lo que estaban haciendo era proteger a la persona que ellas más admiraban de un ser asqueroso y degenerado como cree que ellas se sienten al enterarse de que fueron utilizadas por usted para ser las malas de la historia. Los puños de Tsubaki se apretaban aún más hasta tomar un color blanco, Yura no ha salido de su habitación, no ha dicho absolutamente nada, su madre me dijo que no ha dejado de romper las cosas que hay en su pieza, gritándose a sí misma que era una completa imbécil y el peor ser humano sobre la faz de la tierra. Para Sona escuchar todo eso la estaba devastando. ¿Y todo eso por qué? Entiendo la situación, en serio, sé que usted pensó en su seguridad, en la de Issei, incluso en un punto, en la nuestra pero... Antes de que ella pudiese continuar la Citri se levantaba de su asiento molesta. Tú no lo entiendes Tsubaki. Gritaba esta iracunda, primera vez que le dirigía la palabra de ese modo a su reina, no como sirviente llamo, sino como dos legítimas adolescentes que bien podrían parecer hermanas discutiendo, ¿crees que esto fue fácil para mí? ¿Crees que yo no? Slap. Antes de continuar, la reina Citri se había levantado también de su asiento, propinándole una fuerte cachetada a Sona, callándola por el impacto, la ojivioleta no terminaba de entender qué había ocurrido, el fuerte ardor en su mejilla y el leve sabor de la sangre en su boca eran sensaciones nuevas para ella. Fue difícil lo sé, continuaba Tsubaki cubriendo sus ojos con los flequillos de su cabello, con la mano aún extendida como si no lo terminase de creer, era increíblemente difícil lo sé. Entonces, ¿por qué no confío en nosotras? Sona aún en shock solo podía mirar incrédula a su reina quien ya había comenzado a llorar. Sé que la suya era una situación sin salida. Pero ¿por qué no confió en nosotras? ¿Cree acaso que ninguna de nosotras la apoyaría en su relación sentimental? Al contrario, nosotras más que gustosas la apoyaríamos en lo que tuviese que hacer. Porque para nosotras su felicidad es algo que deseamos con todo el corazón. El golpe y lo contundente de las palabras de Tsubaki obligaron a la Citri a sentarse, atónita en su totalidad. Usted ha hecho mucho por todas nosotras, Sagi no dejaba de decir lo impresionante que usted es como persona y como líder a toda la escuela, gustosas hubiésemos puesto las manos al fuego por usted, entonces ¿por qué nos hizo esto? ¿Por qué nos apuñaló por la espalda de tal manera? Para usted fue mejor hacernos quedar como lo peor del mundo en vez de contar con nosotras para evitar que todo esto hubiese terminado así de mal. Un amplio silencio se asentaba en el lugar, mientras que Tsubaki tomaba asiento también, sosteniéndose la mano, no terminaba de creer que le hubiese alzado la mano a su líder. Si bien usted dice que tenemos que mantener cierta distancia, para nosotras, incluso para Sagi, usted es una valiosa amiga, la consideramos la mejor persona que conocemos o al menos que conocíamos. Sona no podía decir nada en contra de eso, no tenía nada para justificarse o para refutar, en ningún momento se le había ocurrido pensar en lo que estaban diciendo ella, que en vez de reaccionar mal, su séquito la apoyase como estaba diciendo Tsubaki que lo harían, comparando su situación si en vez de ella hubiese sido Rias, lo más probable es que ella le hubiese contado su secreto a Keno y a los demás, y que estos, la hubiesen ayudado aun si eso significaba guardar en secreto cosas importantes.
Tsubaki se levantaba del sofá, secándose el rostro, preparándose para dirigirse a la salida sin siquiera mirar a su líder, quien tenía la cabeza agacha con su mejilla comenzando a hincharse. Lo de ayer era lógico que pasase, era obvio que nadie en la escuela confiaría en Issei ni le daría el gusto de irse campante, así como usted no confió en nosotras. Me llegaron documentos de la dirección de la escuela exigiendo su presencia para esclarecer lo ocurrido ayer y su merecido castigo. La mano de Tsubaki tomaba el picaporte abriendo la puerta de entrada. Buena suerte con eso, Sona. Sin más, cerraba la puerta, dejando a la Citri en su soledad, tocándose la mejilla, la cual le estaba ardiendo, pero no dolía como le estaba doliendo las palabras de Tsubaki, porque era cierto, todo lo que le estaba ocurriendo, era por su falta de confianza a ellas, quizás de haber notado y haber apreciado esa familiaridad y esa estima que le tenían sus súbditos, las cosas no hubiesen llegado tan lejos. Durante un buen rato se quedó en silencio, meditando sobre sus errores, eran mucho más de los que ella creía. Issei nunca creyó sentirse tan presionado ni tan ahogado al estar frente a la puerta de su propia habitación, pero ahí estaba ese mar de sensaciones y de nervios que no le hacían dejar de temblar. Sentía incluso como su corazón le apretaba en el pecho a tal punto que le obligaba a palpar con su mano. Buchou soy yo, decía tocando la puerta de su habitación. Al no recibir respuesta trató de entrar, pero la puerta estaba bloqueada. El silencio era incómodo, por no decir asfixiante. Entiendo que no quiera abrirme la puerta, siquiera dirigirme la palabra, pero al menos tengo que ser honesta con usted. Para él era bastante duro. Rías se había mostrado ante él como la persona más devota, la persona que siempre le tendió la mano, que le salvó la vida, que le dio un significado a su vida y quien lo integró a ese maravilloso mundo a donde él vivía. No, no solo era eso. Ella era la persona que más confiaba en él, ella siempre estuvo en cada momento en el que él se sentía decayendo, una persona amorosa y de generoso corazón. Al principio no lo pudo captar, pero, pese a todos los errores que ella cometía, ahora, para él era obvio que ella tenía sentimientos amorosos por él, que quizás en algún punto se enamoró de él en el partido contra Riser. Quizás, lo importante era que él había estado jugando con ella de cierta manera, mintiéndole, dañando su amistad con Sona mientras él estaba intimando con ella. Se sentía la peor clase de basura en ese momento. Por eso ese sería su castigo, decirle la verdad a ella y matar los sentimientos de afecto que ella pudiese tener por él. Lo que se dijo en la escuela es verdad, comenzó él sentándose contra la puerta mirando al techo. Sona y yo llevamos varios meses saliendo juntos. Algunos ruidos se escuchaban en la habitación, siendo los primeros signos de vida desde el inicio del tema. Lamento no habérselo dicho antes, pero esa es la verdad. El silencio era su respuesta y lo estaba matando. En las escaleras Asia y Kira miraban todo con cierta decepción. Supongo que tendrá algo que decirme. Estoy decidido a recibir el castigo que crea merezco por todo esto. ¿Eso es todo lo que tienes que decir, Issei? Hablaba Rías por primera vez. Sin embargo, la pregunta era demasiado cortante, por lo que el castaño no podía responder nada realmente elocuente o que aportase a la conversación. Otro silencio cortaba el ambiente. De niñas, Sona y yo siempre jugábamos en los jardines de mi casa, ya que en los de ella los cuidadores y sirvientes de Lord Citri eran demasiado estrictos y rígidos. Comenzaba ella contando a modo de anécdota. La Sona de entonces era bastante energética, bastante hiperactiva y un tanto rebelde. Si la hubieses visto en ese entonces no creerías que son la misma persona. En fin, siempre tomaba la iniciativa e iba por todo lo que quería. Muchas veces eso representó que ella tomase mis muñecas y las escondiese para ella, eso hasta que Sama la descubría y la regañaba por robarme mis juguetes. Para terror de Issei, el tono de voz de la pelirroja se hacía más duro y más fuerte. Ella siempre ha sido así, siempre ha tomado las cosas que yo quiero para ella. Robándome lo que yo más quiero. Tras decir aquellas palabras, la puerta se abría violentamente haciendo que Issei se levantase a la carrera para marcar en su conciencia el rostro iracundo de Rías Gremori, cuyos ojos estaban lastimados por el constante llanto. Dímelo, Issei. Dime por qué. Violentamente ella empujaba al castaño contra la pared, hundiendo sus uñas en sus hombros. Buchou. Exclamaba Kiba acercándose para interrumpir. Sin embargo, la mano en alto de Issei le indicaba que no se metiera. ¿Por qué ella? ¿Por qué a la más fría y despectiva? ¿Por qué a la mujer que te dejó morir en el parque? ¿Por qué a la mujer que te detestaba más que a nadie? Maldita sea, ¿por qué a la perra más plana de toda la puta escuela cuando vienes diciendo que lo que más adoras son las tetas grandes? En ese momento, el puro rugido de Rías estalló en todo el corredor. ¿Por qué a ella sobre mí? ¿Qué tiene ella que yo no tenga?
Las lágrimas comenzaban a caer por el rostro de Asia mientras Kiba apretaba sus puños mirando al piso. Nunca creyeron ver a su líder en tal situación, mucho menos al pervertido de la escuela. Issei estaba sin habla, nervioso, pidiendo morir en ese momento, porque ese preciso momento se dio cuenta de cuánto daño le había hecho a la persona que más había hecho por él desde siempre. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Acaso no fui lo suficientemente cariñosa? Me faltó ser más dedicada. Me faltó decirte en la cara cuánto te amaba. ¿Qué me faltó? ¿Qué fue lo que no hice? Tras un momento, el silencio volvía a dominar el lugar. Para ese momento Rias ya lloraba libremente apoyando su frente en el pecho de Issei. Este también no demoró en comenzar a llorar mirando al techo, rodeando a su líder con sus brazos. Buchou, lo siento. No mientas, respondía ella ya reponiéndose, soy una estúpida, por Lucifer, soy tan estúpida, haber sido el títere del hombre al que yo amaba y de mi mejor amiga, siendo utilizada por ustedes dos de tal manera, fue divertido, ¿no es así? Preguntaba ella con enorme resentimiento, hacernos quedar a todos como unos payasos y títeres en su obra de teatro. Buchou. Yo. Te odio, Yodo Issei. Nadie pudo decir nada. Issei, Kiba y Asia solo pudieron dejar escapar un gemido ante tal declaración. Issei con sus ojos abiertos a más no poder solo pudo mirar hacia abajo, mirando como su líder retiraba su rostro de su pecho, mirándolo con desprecio. Te odio tanto, continuaba ella con su comúnmente bello rostro torcido en un gesto despectivo, lárgate, no quiero ver tu inmundo rostro en este momento. Aquellas palabras destrozaron de manera fulminante el corazón del castaño, quien solo pudo balbucear incoherencias mientras veía sin poder hacer nada a su líder, encerrándose de nuevo en la habitación de ambos, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Issei. Exclamaba Kiba viendo a su amigo apoyarse contra la pared con sus ojos abiertos en su totalidad. Issei-san. En efecto, ambos rubios estaban sin habla ante lo que acababan de ver. No ayudaba que Issei realmente estuviese turbado y golpeado moralmente, sin poder decir nada. No era para menos, la persona que más le había tenido estima hasta la fecha, le había dicho abiertamente que lo odiaba. Un enorme vacío invadió su corazón, el peso de la culpa era demasiado y nada de lo que pudiese decir arreglaría las cosas. Dolido simplemente se limitó a bajar por las escaleras y dirigirse a la puerta de salida de su casa, con su mente hecha un desastre. Aquella visión de Rias diciéndole que lo odiaba no lo abandonó en ningún momento, ni siquiera cuando caminó por la calle, ni siquiera cuando él trataba de pensar en otras cosas. Tal cual había dicho Tsubaki, Sona se vio a sí misma por primera vez en una posición vulnerable al estar frente a las directivas de la escuela. Era la primera vez que veía a todo el grupo directivo reunido, el líder de la asociación de padres de familia, coordinador disciplinario, secretario académico, otros 2 o 3 con cargos altos también y finalmente el director de la escuela. Señorita Citri, bienvenida, saludaba cordialmente con toda la profesionalidad del mundo, la peli negra asentida, quedándose de pie en medio de todos ellos. No era difícil ver que la expresión de ellos no era precisamente la más amigable. Desde que tomé el mando de esta escuela hasta la fecha, no había sido necesario hacer una reunión de consejería extraordinaria, comenzaba la cabeza de la escuela, cerrando sus ojos con sus manos juntas sobre la mesa. No me puedo terminar de creer que la primera que tuviese que hacer, fuese a causa suya. Estoy ciertamente sorprendido y decepcionado. La hojivioleta no cambiaba su expresión, sin embargo, no iba con su póker face para enfrentarse a ellos, si bien su gesto era serio, era solemne también. Lo siento, murmuró ella para contestar, no era como si pudiese decir mucho más. Es curioso, nunca creí que esta clase de situaciones se presentaran al hacer de esta escuela una escuela mixta. De hecho, la idea era darle a las chicas la facilidad de interactuar con chicos de su edad en un ambiente sano. No puedo concebir por qué se llegó a esto, decía el director tomando un folder con los documentos pertinentes sobre el tema Yodo Citri. Aún así, no puedo siquiera entender cómo la estudiante más brillante y disciplinada de la escuela, la imponente y ejemplar presidenta del consejo estudiantil, estudiante del cuadro de honor desde que ingresó, hace esto. Finalizaba golpeando el folder contra la mesa, esparciendo los documentos sobre mostrando fotos, certificados y demás. No sería raro que tuviese también el anexo de la grabación de que tenía a Ika en su posesión. Siento que he fallado como educador al verla a usted. Es una lástima, señorita, teníamos mucha fe en usted, continuaba otro de los altomandos también con un toque de decepción.
Francamente, era la primera vez que ella se sentía también tan decepcionada de sí misma. Lo de Tsubaki había comenzado una espiral de autorreflexión que en ese momento se estaba haciendo mucho más sofocante, como estudiante que era ella, al estar ahí, mientras ellos debatían su futuro en esa escuela y más, ella sintió como los nervios convertían el calor de su cuerpo en algo desagradable, su mirada seria ocultaba la desdicha que tenía ante esa situación. Tras un rato debatiendo entre ellos, finalmente todos se ponían de acuerdo, en ningún momento ella se había movido de su lugar durante toda la discusión. Se han hallado cerca de 34 violaciones graves al reglamento estudiantil y al reglamento disciplinario de la escuela. No hace falta enumerarlos ya que muchos de estos son demasiado concretos que estoy seguro que usted recordará cuáles son, así que me limitaré a decir que se tomó también en cuenta su servicio a la escuela y su promedio académico superior. Sona pasaba saliva pesadamente. Sona Citri, el consejo ha decidido que por la gravedad de sus faltas, las cuales incluye manipulación de los archivos estudiantiles, uso de recursos de la escuela para beneficio personal, manipulación del personal activo entre otras cosas, es necesaria su expulsión inmediata de la escuela. Un leve gemido escapó de ella ante esa declaratoria. Se esperaba algo así, pero el que se lo dijeran hizo que toda esa terrible expectación se convirtiese en el horrible hecho al que ella tanto estaba temiendo. Aún así, como dijimos, se tomará en cuenta lo que usted ha aportado a esta escuela, así que se le propondrá lo siguiente. Tras una pausa, el director respiraba hondamente, al igual que el señor Yodo hizo. Pretendemos pasar por alto ciertas inconsistencias, para que usted pase su hoja de retiro de esta escuela. Si lo hace de esta manera, le haremos una carta de recomendación a la escuela a la que usted decida optar. Esto, señorita Citri, lo hacemos, porque sabemos bien que usted tuvo una situación personal difícil la cual no le dejaba muchas opciones y porque en el pasado, desde su ingreso a su primer año en este lugar, usted elevó los promedios académicos del lugar así como colaboró en la realización de muchos eventos. Sus faltas son graves, sin embargo, entendemos cómo es la juventud, continuaba un tercero. Aún así, las reglas son las reglas y estas están por una razón. Tiene una semana para considerar esta propuesta, irse tranquilamente o ser expulsada por la puerta de atrás. Entiendo, murmuraba Sona, como única respuesta que podía dar ante tal situación. Eso es todo, retírese, esperamos su respuesta en una semana. En otro lugar, una persona yacía en la cama de la persona que amaba, totalmente destrozada y sin ganas de hacer nada. Sus ojos hacían rato se habían secado ya de lo lastimados que estaban. En ese momento ella solamente abrazaba la almohada con su mirada ida al costado. Estaba deshecha en su totalidad. Hacía un tiempo nada más su vida era perfecta, sirvientes leales, una familia amorosa y el cariño del hombre al que amaba. ¿En qué momento se había perdido todo eso? No bastó nada más que la salida de audio de la escuela revelando el más grande secreto jamás guardado en la escuela para que el mundo de ella se derrumbara por completo. Al principio lo lógico era creer que era una especie de muy mal chiste. Sin embargo, al verlos a ambos, a Sona y a Issei agarrados de la mano confrontando a todo el mundo mientras la verdad aún sonaba, fue prueba contundente de lo obvio. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Preguntaba hundida en su sollozo adolorida. ¿Qué hice para merecer que me hiciesen esto? La situación era en verdad cruel a su parecer, y al de muchos si estuviesen en su misma posición. Ella había sido el foco principal de engaño de una relación conformada por su mejor amiga, con quien desde la más tierna infancia había ido compartiendo secretos y lazos que eran invaluables en su día a día, mas al ser ella la única persona en el mundo la cual estaba sujeta a las mismas condiciones de ella y por el chico al que ella le había salvado la vida, al principio solo por interés pero luego de que éste mostrase su valor, su determinación y mostrase que en un futuro sería un gran hombre, nació un sentimiento romántico en ella, por aquel chico que se esforzaba continuamente para ser mejor y más fuerte por ella. No, en el fondo ya no pensaba que fuese así, no después de la revelación. Lo triste no era solo eso, no le dolía tanto la relación como tal, lo que le dolía era el hecho de que dos de las personas en las que más confiaba le hubiesen hecho tal atrocidad. Era una burla descarada a su buen corazón y a su confianza. El saber que ambos se estuvieron riendo todo el tiempo de ella a sus espaldas era simplemente asfixiante. Por eso mismo, su corazón le dolía sobremanera. Más que enojo era tristeza y depresión lo que sentía, una que se había intensificado más al haber gritado lo que había gritado horas atrás al hombre que amaba. Las emociones eran tales que sentía como éstas la ahogaban cada vez más y más. Por tal razón en ese momento uno de los pocos pensamientos racionales que tenía, era que algo mitigase su dolor, cualquier cosa que fuese.
Quizás en otras ocasiones eso se hubiese quedado simplemente en un deseo, pero, el hecho de estar sumida en un horrible dolor y pesadez moral sumado a cierta marca que ella tenía en su mano izquierda hicieron la diferencia. El dolor y la tristeza que antes eran superiores a la ira, comenzaban a menguar conforme ésta iba creciendo como si estuviese hirviendo y quisiese llegar al punto de ebullición. Su mano izquierda comenzaba a brillar levemente. No puedo dejarme derrotar, comenzaba a susurrar en voz baja, inconsciente del cambio que estaba sufriendo, pero estando lo de que ella no podía dejar las cosas así, no podía perder, no podía renunciar aún, el amor que ella tenía era demasiado como para simplemente dejarlo ser así, no demoró en levantar la cama de su almohada, mostrando una extraña combinación de decisión y de locura en su rostro. La temperatura en la habitación comenzaba a aumentar conforme el estado de ella se fortalecía debido al poder que corría por parte de su sangre Bael. No. El aumento de temperatura y la extraña predisposición mental de ella tenía otra razón, una que se estaba materializando en leves luces que salían de la runa en su mano izquierda, luces que comenzaban a brillar alrededor de ella. Siempre fue el odio. Siempre fue el amor. Sin importar la razón, ustedes siempre escogieron el camino de la devastación. Las extrañas voces pasaron desapercibidas para ella, mientras que ese extraño sentimiento de ira que ella sentía cuando absorbía el enojo de Issei la iba dominando poco a poco, a diferencia de en dichas ocasiones, dándole una extraña sensación de goce, casi como si fuese un psicoactivo de poderoso efecto. No le permitiré a ella quitarme a mi hombre, susurraba levemente Ida, un susurro que era la calma antes de la tormenta, ya que totalmente fuera de sí e incluso inconsciente en cierto punto, ajena a la persona que ella solía ser. Ja. Siempre fue el odio. Siempre fue el amor. Estallaba una risa con júbilo mientras ella posaba su mano en su frente divertida, con ojos teñidos de un brillo verdoso entrecerrados afiladamente, una expresión de sosiego y de paz, como si hubiese descubierto algo. ¿Por qué lloraba? No tenía que decaer, la solución es bastante simple en verdad. Susurraba para sí misma levantándose de la cama, mirándose en el espejo de la habitación, ignorando sus leves cambios, se daba a sí misma una sonrisa satisfactoria. Tengo mucho mejor cuerpo que ella pero falta más, decía ella, mirando ahora al interior de su closet donde descansaban unas tijeras de considerable tamaño, de las tonterías que hacía en su tiempo libre con Asia y el tema de la costura. Cierto, el amor que tenía por Issei era demasiado grande y los últimos días habían degenerado la opinión de ella sobre su antigua amiga, por lo que con su mente trabajando como un radiador oxidado, a pasos torpes y torcidos no demoró en llegar a una conclusión conforme tomaba las tijeras y las veía con cierto deleite. Que quizás su Issei simplemente estaba confundido y que su queridísima Sona había utilizado esa astucia y sagacidad digna de una víbora para nublar su juicio en base a gestos y engaños, que quizás él simplemente estaba con ellas por cuestiones de apariencia pero cuáles si ella tenía mucho mejor cuerpo y tetas más grandes que la hojivioleta. Lish. Tiras de cabello rojizo caían sobre el suelo mientras ella con cierta imponencia cortaba sin miramientos su cabello, con la única intención de que este no quedase más largo que su cuello pero asimismo sin la cordura suficiente para lograr que este quedase debidamente arreglado, dándole tras unos minutos una apariencia algo desgarbada la cual podía reflejar el que ella hubiese sido atacada con una podadora, una perfecta imagen de su locura interna adyacente. Es simple, a él le gustan las chicas de cabello corto, susurraba para sí misma para luego golpear su puño contra su palma en señal de entendimiento, quizás también las chicas con gafas, tengo que conseguir unas gafas. Aquel pequeño preámbulo poco a poco comenzó a degenerar en otro temblor de pecho mientras su mano brillando en luz verde irradiaba poder de manera más explosiva, terminando de ambientar el salvajismo del momento. Pero al final no importará. Porque al final Issei será solamente mío. Rugía ella fuera de sí misma, y me encargaré de convencerlo sea por las buenas, o sea por las malas. Su pecho comenzaba a agitarse con más fuerza mientras las incandescentes y tintineantes luces se arremolinaban sobre ella, alumbrando teatralmente su sonrisa pronunciada de oreja a oreja la cual poco a poco comenzó a convertirse en una sonora carcajada la cual resonaba por toda la habitación, la intensidad de esta era equiparable a los niveles de odio y de locura que iban intoxicándola desde su mano izquierda, niveles exagerados para ser contenidos por una sola persona, por esa razón la maldición que la estaba consumiendo en parte a ella también buscó un lugar más donde filtrarse. Y lo encontró, en forma de una ficha de ajedrez, un rey precisamente. Debido a la hora, todo el grupo Gremory fuera de su líder ya se encontraban sumidos en un sueño profundo. Guruk.
Eso, hasta que todos ellos sin excepción alguna sintieron un punzante dolor en su pecho en medio de su sueño, más precisamente en las piezas que eran símbolo de su servidumbre. La noche ciertamente no daba el abrigo que se podía desear para tales sentimientos que se encontraban abarcando la mente y el corazón de Sona Citri. Tras el ultimátum dado en la escuela, la pesadez de todo lo ocurrido hasta ahora se intensificó lo suficiente como para que ella comenzase a caminar distraídamente por todos lados errante, así había sido hasta que su cansancio y su inercia le permitiesen volver a casa. En un solo día, sintió como su mundo se había derrumbado como si hubiese sido cimentado sobre pilares de arena, aquel lugar al que tanto esfuerzo le había dedicado estaba exigiendo su expulsión, fuese voluntaria o obligatoria, su clan herido moralmente y desunido a causa de sus fallos personales, difícilmente alguno de sus sirvientes la volvería a ver con buenos ojos tras todo lo ocurrido. Y todo, era legítima culpa suya. Su moral estaba por los suelos, tanto, que su común gesto inexpresivo estaba ausente en su totalidad, dejando en su mirar solamente un deje melancólico. No era la única. El ruido de la pisada frenando casi de improviso llamó la atención de Issei, quien estaba sentado en el andén del apartamento con sus brazos apoyados en sus rodillas, al parecer, llevaba un buen tiempo así, sumido también en su propia depresión. Bastó nada más unos instantes mirándose a los ojos para notar que el otro había pasado por un horrible día, que lo que en un inicio sería una explicación, se convirtió sin advertencia alguna en un camino de espinas el cual ellos recorrerían descalzos. Ninguno de los dos se movía de su lugar. El sentado sobre el suelo miraba a su pareja cuyos ojos melancólicos y cabello ondeante por la brisa de la noche era iluminada tenuemente por la luz de la luna creciente, mientras que ella por su parte, perdida en los ojos tristes de él, lo observaba sentado en una pose serena pero desganada, símbolo de cansancio y de rendición. Un intercambio silencioso de palabras en silencio, ambos se estaba diciendo tanto nada más mirándose así sin decir nada y eso era algo que de cierta manera era triste también, pero en el fondo muy reconfortante. El primero en romper aquella estela fue el mismo Issei quien levantándose caminó lentamente hacia la Citri, cuando estuvo a la distancia propicia se reclinó sobre ella abriendo sus brazos, cerrando totalmente la distancia entre ambos, justo en el instante en el que ella también abría sus brazos por la cintura de él cerrando el abrazo quizás más confortante que ambos habían tenido hasta la fecha, Issei acomodaba su mentón sobre el cuello de ella con ojos cerrados, rodeando firmemente su espalda mientras que ella lo abrazaba desde abajo alzando sus manos a sus omoplatos, acomodando también su mejilla contra el cabello de este, el calor del pecho de ambos era reconfortante para ambos, de alguna manera ese abrazo mitigaba levemente el dolor del otro que sin palabras, ya le habían descrito a su pareja. ¿Fue duro, no? Preguntaba el castaño sin cambiar en absoluto su posición o su gesto. En efecto lo fue, contestaba ella, sintiendo en su reducido busto el íntimo contacto del pectoral del castaño, es doloroso, ¿sabes? Sí, diría que no tienes idea cuánto, pero creo que tú también pasaste un muy mal rato. Así es, contestaba Sona ya levemente sonriente, era increíble lo que podía hacer Issei para revitalizarla así fuese un poco, estoy expulsada de la escuela. Un leve temblor se alojaba en el pecho del castaño. Buchou me gritó a la cara que me odiaba. Esta vez, el respingo era de Sona. Quizás, deberíamos entrar, merecemos descansar un poco. Estoy de acuerdo. Tras unos minutos, cercanos casi a una hora, ambos ya se encontraban más o menos repuestos, Sona organizaba algo en la cocina mientras que Issei por su parte limpiaba la sala, ambos decidieron que lo mejor sería tratar las cosas de manera tan cotidiana como fuese posible, quizás eso quitaría algo de peso al tema. Entonces, eso fue lo que dijo Rías, comenzaba Sona, si bien trataba de mantenerse entusiasta, su rostro derrotado seguía ahí, ¿qué opina el resto? Kiba y Asia también están algo resentidos, pero al parecer lo tomaron mejor, del resto no sé mucho, contestaba él desviando la mirada hacia un costado dubitativo, ¿qué harás respecto a lo de la escuela? Solo me queda aceptar la propuesta de los directivos de la escuela e irme a otro lugar dejando todo atrás, contestaba ella suspirando, aquel suspiro era particularmente duro para Issei, era la primera vez que la escuchaba expresarse de esa manera tan derrotada. Bueno, parece que ambos estaremos entonces en una nueva escuela el otro año, contestaba él tratando de amenizar el ambiente, cosa que pareció funcionar puesto que el chiste le sacó una leve risa a la ojivioleta. Sí, parece que sí, contestaba ella mirando hacia su pareja, es triste saber pero seremos compañeros de curso, digo, tú sí pasas a tercero pero yo seré una repitente. Oruch, contestaba el castaño sarcásticamente, soltando unas leves risas, risas que fueron contagiadas a la peli negra, logrando ambos con éxito tras un largo día, sentir algo de descanso.
Porque siempre era así, era como si todos los problemas del otro desaparecieran simplemente con las palabras de aliento de ambos, con cada caricia, con cada gesto que hacían, eso podía hacerles pensar fácilmente y de manera gratificante, que incluso aquella triste situación la podrían superar ambos juntos, siempre y cuando nada los separase. Si nada los separase. En medio de la sala, a distancia de ambos, un círculo mágico de color azul oscuro particularmente grande comenzaba a brillar en el piso, uno que tenía la marca del clan Citri, del cual comenzaban a aparecer dos figuras, una de ellas, la Might que había pasado por la casa de la Citri una que otra ocasión cuando necesitaba que ella se encontrase con su líder, la otra figura sin embargo, era alguien que la Ojivioleta no esperó ver jamás, tanta fue la impresión que el plato cayó al piso así como el gesto de ella se llenaba de un terror incipiente. Atrás de su Might, con su mirada rasgada y estrecha Lord Citri miraba a su hija, si bien su gesto despectivo era su marca personal, esta vez parecía tener más fuerza, dando a entender que realmente estaba molesto. Padre. Aquella exclamación hizo que el corazón del castaño casi diese un vuelco, la mujer que estaba frente a él tenía una expresión fría y rígida, sin contar que sin hacer ni un solo movimiento o siquiera voltearlo a mirar él sintiese que esa mujer, en efecto, podía llegar a ser igual o más peligrosa que Graifia si se lo propusiese. Aún así, la presencia de ella no se comparaba a la de Lord Citri, él recientemente había conocido al padre de Rías el cual le había dado una impresión de ser un hombre con un deje fresco y juvenil, sin embargo, el hombre cuya sola presencia había reducido la temperatura de la habitación se mostraba a sí mismo como un ser temible, peligroso pero a la vez tan sereno y frío, era una sensación horriblemente inquietante. Señorita Sona, se nos ha informado de lo ocurrido en la escuela, anunciaba la peli negra generando un estado de terror en ambos adolescentes, ya sabrá por qué estamos en este lugar. Mientras la sirvienta se ocupaba de la Ojo-sama, el peli negro miraba de reojo a Issei, este estaba estático, el solo mirar a los ojos de ese hombre le hizo comprender la enorme diferencia que había entre el poder de ambos, comparable en tamaño podría equipararse en el tamaño que tiene una hormiga respecto a una ballena. Yodo Issei, habló él sin emoción alguna en su voz, ¿por qué estás en casa de mi hija? Ninguno de los dos podía decir nada y aquello no le pudo importar menos al líder de la casta Citri quien al no obtener respuesta giraba a ver a su hija con repudio. Los términos eran más que claros, estarías libre de los asuntos de clan siempre y cuando estuvieses en la escuela, ahora, que has sido expulsada, esa parte la escupía con especial desprecio, no tienes ninguna razón para estar acá, continuarás tu educación en Lilith y me aseguraré que ésta sea lo suficientemente estricta para que no se vuelva a repetir este desliz jamás. El terror se apoderó del corazón de ambos adolescentes, era una situación sin salida. Espera. Detenía Sona, se me dio el beneficio de trasladarme de escuela. Lo que ella trataba de hacer sonar como una afirmación tenía para su padre y su Might un tinte más de súplica que de otra cosa, además, no dejaré solo a mi clan. Irrelevante, respondía él autoritariamente, lo del traslado no me puede importar menos y respecto a tus sirvientes me encargaré de que estén en respaldo mientras te vuelves un rey apartamento porque de momento no eres más que una malcriada y caprichosa niña que no conoce cuál es su lugar. La sangre de Issei pese al terror comenzaba a hervir, el uso de esas palabras él las reconocía, eran las mismas palabras que Sona le dedicaba a él cuando recién se conocieron, palabras despectivas y llenas de cierto desprecio. Ese sujeto siendo su padre podía hablarle así a su hija siendo esta aún una niña. Debo proteger la ciudad que me fue dejada en custodia. Continuaba ella atacando, esperando por alguna parte detener lo que no se podía detener. Es más que obvio que el grupo de Rías Gremory puede encargarse sin problemas de los demonios rebeldes del sector, tu asistencia es irrelevante también. Aquello dejaba sin habla a la peli negra quien ya totalmente derrotada se limitaba a tartamudear mientras trataba de articular algo congruente que decir mientras sus ojos se humedecían irremediablemente. Sin más que decir, nos vamos. Aquello fue un disparador para Issei quien sintiendo que sus instintos lo alertaban que no lo hiciera, él separaba entre padre e hija. ¡Alto! Gritaba él con tanta firmeza y coraje como le era posible reunir en una situación así, usted es su padre. Realmente está pensando quitarle a su hija todo lo que ella quiere. Ella se preocupa por sus amigos más que nadie, por su escuela, siempre ha velado porque esta ciudad esté segura. Sé que lo que hicimos está mal. ¿Pero acaso quiere quitarle a su hija todo lo que ella quiere y por lo que ha trabajado tanto? La mirada despectiva de Lord Citri se posaba sobre Issei quien apretaba furiosamente sus dientes. Hablas como si tu opinión tuviese alguna cabida en esta discusión.
Aquello fue la gota que derramó el vaso, casi de manera suicida, y se daba un paso adelante encarando al pelinegro, señalándose a sí mismo con su puño. Por supuesto que la tiene, imbécil. Rugió él sacándole un gemido de terror a su pareja y alzando las cejas de la Maida tras de Lord Sitri. Hace unos días le gané a Sona en una partida de ajedrez legítima, tengo el derecho de esposarla según las leyes del inframundo. Por primera vez un gesto era arrancado del pelinegro, el cual mostraba cierto interés. Esto hizo que mirase a Issei de arriba a abajo para luego mirar a Sona. ¿Es cierto eso? Si bien la Sitri estaba rezagada ante la presencia y palabras de su padre, aquella pregunta, pudiendo ser una luz en la oscuridad, le dio cierto envalentonamiento. Sí, lo es. Hace 2 días Yodo Issei me derrotó en una partida de ajedrez. Hubo cerca de 43 testigos en el parque público de la ciudad. Ya veo, agregaba Lord Sitri manteniéndose en silencio por unos segundos que parecieron ser eternos para ambos adolescentes, un silencio que se rompió tan pronto él alzó su mano y con la palma abierta la extendía sobre el pecho de Issei, concentrando una onda de energía en esta y alertando al castaño por el leve instinto asesino que se había levantado, aunque yo no te reconozco como el siguiente líder del clan Sitri. Sona no demoró en gritar de terror, ni siquiera la maid de Lord Sitri se mantuvo ajena al ver a su amo evocando una cantidad considerable de poder, la cual se concentró y se densificó en un instante. Lo último que pudo ver Issei en ese momento fue una extraña ilusión, como si atrás de ese hombre una enorme bestia de color azul lo hubiese visto con ojos de lagarto cristalizado, ojos similares a los de Drake. Winter Roar. Con esa orden, la onda de energía se disparaba en un poderoso aire gélido que de la presión sonaba como un poderoso rugido, un golpe acercado a quemarropa, el cual sacó al castaño por el techo de la casa arrojándolo al aire, donde lo último que escuchó más allá del poderoso rugido, fue el grito aterrorizado de Sona antes de perder el conocimiento. Compañero, compañero. Despierta. Tras los constantes llamados de Drake, el castaño comenzaba a abrir los ojos de nuevo, aturdido y desorientado sin poder recordar nada, comenzaba a mirar a su alrededor. Estaba en un callejón, recostado sobre unos escombros al parecer hechos por el impacto de su cuerpo contra el muro de aquellos edificios. ¿Dónde estoy? Murmuró débilmente mientras su mente trabajaba en actualizarlo sobre lo ocurrido recientemente, el horrible día, la horrible noche y finalmente el encuentro que tuvo con el padre de su novia. Este recuerdo hizo que despertase por completo. Sona. Recordando que el mencionado quería llevársela, Issei trataba de levantarse de los escombros, pero el dolor en su pecho lo hizo rápidamente caer de nuevo mientras un alarido de dolor escapaba de él. Compañero, cálmate, estás herido de gravedad. Al mirar con detenimiento, él se vio a sí mismo bañado en su sangre, su camisa, su chaqueta, todo estaba totalmente destrozado, revelándole su pecho desnudo, o lo que debería estar ahí, puesto que gran parte de su piel colgaba como si fuese ropa y sus músculos rasgados dejaban ver levemente sus costillas y parte de su esternón. Aquello aterró a Issei sobremanera. ¿Cómo es que sigo vivo estando así? Él era consciente de que en el pasado fue herido muchas veces, pero esta vez llevaba Dios sabría cuánto tiempo a la intemperie, con su pecho descubierto hasta sus huesos, sangrando constantemente y demás. Esto es gracias a los daños físicos que ha dejado la maldición. Respondía Drake mientras Issei tanteaba sus músculos al descubierto con sus dedos. Fue particularmente perturbador sentir la carne tiesa en ciertas partes como si fuese piedra. Parte de tus músculos y órganos están solidificados, eso impidió una hemorragia severa y el desprendimiento de los mismos de tu sistema. Sin embargo, estás a punto de morir, tienes que ir a que te curen con urgencia. Tengo que ir por Sona. Gritó el molesto, tosiendo sangre, buscando sentir su presencia sin éxito alguno, haciendo que su estómago se comprimiera. No la puedo sentir. Al levantarse de nuevo, esta vez no caía adolorido contra el piso, sin embargo mantener el equilibrio era imposible, obligándolo a arrastrarse sobre la pared. En tu estado no puedes hacer nada, vas a morir. Tras unos pasos mal dados, el castaño caía de bruces al piso, molesto consigo mismo, no podía moverse adecuadamente a causa del dolor. No seas terco, Issei, ve con Asia Argento, necesitas recuperarte antes de hacer nada. Gruñendo molesto en el piso, él miraba al frente. Era cierto, en su estado actual no era capaz ni de caminar, siquiera sabía si sería capaz de llegar hasta su casa y eso le frustraba. Derrotado y frustrado se apoyaba de rodillas y codos en el suelo, mientras sus ojos se humedecían. Se habían llevado a su pareja frente a sus ojos y no pudo hacer nada más que ser casi asesinado por su captor. Arguk. Gritó de rabia en un alarido de frustración y de derrota, mientras tanto las lágrimas como la sangre corrían.
Tras una hora de recorrido, él finalmente llegaba a su casa. Él había tenido que evocar parte de su Sacred Gear para materializar el peto y evitar mayores daños a su región pectoral. Esto aceleraría la intoxicación de su cuerpo, pero si no lo hacía, moriría antes de llegar a su casa. Curiosamente, para ser de madrugada, el lugar lo recibió con todas las luces encendidas, aunque de momento no tenía tiempo para contemplar eso. Por lo que ya agonizante se dejaba caer sobre la puerta de su casa, cayendo de cara al piso puesto que su peso la había abierto como si no tuviese seguro. Pese a las medidas tomadas por él, la pérdida de sangre era demasiada. El frío era intenso y la falta de oxígeno a su cuerpo ya estaba jugando con su ser a tal punto que ya no pensaba con claridad. Por eso no pensó mucho cuando sintió como su cuerpo sin advertencia era arrastrado fuera de su control, esto hasta llegar a una habitación en el último piso. Una habitación que él reconocía muy bien. Aunque no podía alzar la mirada, no demoró en reconocer su habitación, y como a los pies de la cama de esta estaban las piernas cruzadas de su líder. «Buenos días, Issei», saludaba ella con un tono extraño para el herido. «Bebuchou», gimió el ausente de sí mismo, respirando con dificultad. Lo siguiente que escuchó fue el chasqueo de unos dedos, tras lo cual su cuerpo era girado hasta quedar boca arriba, permitiéndole mirar la borrosa sombra de Asia, curándolo, dándole poco a poco algo de alivio para que se pudiese permitir el desmayarse en ese lugar. «Gaark», gritó él tan pronto sintió una fuerte opresión en su pecho. «Oh, lo siento, Issei, pero si bien Asia te está curando, no puedo permitir que te desmayes hasta haber resuelto un pequeño asunto». En medio de jadeos, el confundido y un tanto más respuesta, pese a ese horrible asalto contra él, giró su cuello lo suficiente para mirar a su líder, esta vez obteniendo su figura completa en su campo de visión. «¿Buchou?», preguntó el gimiente pero atónito. Había algo muy malo ahí. Rias Gremory estaba cruzada de piernas en su cama, mirándolo divertida, mostrando sin miramientos su exuberante figura. Eso era lo común. Sin embargo, esas ojeras en torno a sus ojos, no de cansancio sino de algo más oscuro, rodeaban sus ojos, los cuales brillaban de un verde intenso, pero aquello no era lo más impactante. Nada podía llamar más la atención que su cambio de look. Su cabello largo y lacio ahora estaba corto y recortado maltrechamente, casi como si hubiese sido arrancado. Aquello hizo que la pelirroja sonriese con suficiencia. «¿Tú dices Issei te gusta?», preguntaba ella jocosamente, ajena al dolor del castaño. «Sé que te gustan con el cabello corto, las gafas las compraré mañana». Aquello confundía demasiado al castaño, tanto que parte de su mente volvía a trabajar solo en el afán de entender qué estaba ocurriendo. Al mirar a los costados pudo ver a sus compañeros, Asia, Kiba, Shinobi y Koneko, pero ellos, si bien no tenían un cambio de apariencia radical como el de su ama, sus ojos brillaban en su totalidad de verde y sus expresiones eran neutras en su totalidad, equiparables a las de unos maniquíes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué lo preguntas?, preguntaba Rias mostrando genuina confusión. «Nada en especial, te estamos curando». Issei negaba con su cabeza a media conciencia. «No, Buchou, ¿qué le está pasando?». «Compañero, no entiendo cómo ni por qué, pero siento con fuerza el odio de los antiguos portadores proveniente de todo tu equipo». «¿Qué?». Ante las expresiones de duda y de temor de Issei, Rias sonreía. Al ver que él ya estaba lo suficientemente curado como para al menos no morir en ese momento, Rias ordenaba a los demás a que lo levantasen, dejándolo de rodillas frente a ella. «No sé de qué estás hablando, Issei, pero estamos acá para tratar un tema más importante», decía ella jocosamente, pasando a su yo más serio pese a su insana apariencia. «Olvídate de Sona, tú me perteneces». Aquello fue algo que el castaño no pudo comprender a la primera. «Buchou, reaccione», gritaba este atando cabos. El comportamiento de su ama estaba siendo causado por la maldición de la voz Ted Gear, maldición que debía haber estado filtrándose a ella por la runa que ella utilizaba para ayudarlo a contenerse. «Usted está fuera de sí». «Oh, no, para nada, querido», contestaba ella posando su mano en su mentón. «De hecho, hacía mucho tiempo no me sentía tan segura de mí misma, solo era cuestión de que me volviese un poco más recia para actuar y para pensar, y por eso mismo, te ordeno en este momento, que te olvides de Sona y que vengas conmigo». «No puedo hacer eso. Sona es mi novia. Y también debo Gaark». El castaño caía al piso gritando de dolor por la presión en su pecho, presión causada por la mano de Rias, apretando su puño ordenando aquella sensación a sus piezas demoníacas. «Respuesta equivocada, Issei, es entendido, ama, intentémoslo otra vez». «Buchou, por favor», suplicaba Issei, «dese cuenta, mire a los demás, están inconscientes». El apretón del puño de Rias era su respuesta. «Gaark». De nuevo él caía de cara al piso babeando y jadeando pesadamente.
Parece que deberé adiestrarte adecuadamente, pero por esta noche no haremos ningún avance al parecer. Asia, termina de curarlo y llévenlo al sótano, creo que será necesario algo de terapia de choque. Issei trataba de protestar, la situación era más seria de lo que creyó, ya no se estaba enfrentando solo al secuestro de su pareja, sino también con su líder y compañeros controlados por el odio de los antiguos portadores, tenía que hacer algo para liberarlos a ellos también. Pero no podía, su cuerpo aún le pesaba y hacía imposible el que él se pudiese resistir a la fuerza de sus camaradas llevándolo lejos de la habitación, dejando nada más la vista de Ria sonriéndole enfermizamente, aquello lo ahogaba aún más, no podía permitir que el recuerdo de su ama, aquella persona que siempre se había entregado con total cariño, se perdiese entre un mar de odio y resentimiento del cual ella no tenía nada que ver. Buchou. Bien Issei, hablaremos mañana, finalizó ella arrojándole un beso a la distancia. Hasta ahora Issei había pasado por muchas cosas malas hasta la fecha, no solo por parte de su autoinfringido castigo por mantener su secreto sino también de aquellas situaciones a la que su papel en el mundo mágico le habían puesto, nada de lo dicho anteriormente se comparaba con su situación actual. Maldición, debo salir de acá, debo ayudar a Buchou y a Sona. Gemía débilmente, cansado y aún herido en parte de su pecho, se arrastraba sobre el suelo puesto que sus manos y pies estaban atadas por cordeles mágicos, su poder también había sido sellado en gran parte no diferenciándolo mucho de un humano. Era increíble que su determinación no se hubiese reducido tras lo que él calculaba que eran días estando ahí, era difícil ser exacto con el tiempo cuando al lugar no llegaba iluminación alguna, no era que sus compañeros lo torturasen, se encargaban de mantenerlo alimentado y cuidado aún con la herida en el pecho dejada adrede para limitar el conocido potencial explosivo de él. Si pudiese contar los días por las sesiones de su castigo, podría contar 7 días en total, ya que eran 7 las veces que Rías había ido a ese lugar a consentirlo y a pasar un tiempo con él, tiempo agradable hasta que Issei se negaba a olvidar a su pareja, momento en el que ella apretujaba de nuevo su corazón, cada vez con más fuerza, cada vez con más ira, como si la ira que la dominaba se estuviese comiendo poco a poco su corazón. Buchou, por favor, vuelva en sí misma, suplicaba Issei tolerando tanto como podía el dolor, era consciente de que esa no era la Rías que él conocía, que esa presentación degradada de ella era el resultado del sacrificio que ella había hecho por él y las últimas consecuencias negativas. Deja eso Issei, si realmente quieres ayudarme, se una conmigo. No lo haré, respondía él autoritariamente, no me aprovecharé de lo que le está pasando para lastimarla. Sí, él no tenía derecho a lastimarla ni siquiera en ese estado, porque si su querida ama había sido reducida a ese estado era precisamente por culpa de él, el karma era una perra cruel, pero eso definitivamente era otro nivel. ¿Acaso así como el destino le cobraba sus errores no podría también darle una luz de esperanza? Algo que le permitiese ayudar a su líder a volver en sí misma y también ir a rescatar a su pareja. Por favor, sea quien sea, ayuda, susurró para sí mismo al borde del colapso ante el inclemente ataque de su líder. Era cierto, el destino se estaba encargando de cobrarle muchos errores, pero lo que él decía era válido también, él tenía derecho a un pequeño faro de esperanza. Este se presentaba a las afueras de la casa de él, en forma de 7 personas, 6 mujeres y un hombre, todos preparándose para lo peor, lo cual podría ser incluso una confrontación directa contra el grupo Gremory. Creo que tenemos claro cuál es nuestra misión, ¿no es así? Preguntaba la mayor de ellos, volteando a mirar a sus compañeros. Sí, respondía una de las chicas apretando sus puños con fuerza, nuestro objetivo es rescatar a Yodo Issei. Otra suspiraba cansada. No puedo creer que vayamos a hacer eso. Sé que es difícil, respondía la líder mirando con comprensión a sus compañeros, pero él es el único que puede ayudarnos. No tienes que explicarlo, lo entendemos perfectamente, respondía otra compañera, solo es que se siente extraño después de todo lo ocurrido. Cierto, pero, tras eso todos miraban decididos la enorme mansión, dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, si hay alguien que puede salvarla, es él. Todos asintieron, comenzando a correr hacia el edificio, la batalla más importante para ellos hasta el momento. Lo que hacía más drástica la situación, es que si lograban tener éxito con el rescate, la verdadera batalla vendría a continuación. Continuará.